Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales, a este ciclo de actualización en Derecho Penal y Procesal Penal. Nos convoca hoy, en este miércoles, el último encuentro de este ciclo, que es organizado por el Instituto de Estudios Judiciales y cuenta con el auspicio del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Como en todos los encuentros, les estamos compartiendo en el chat el formulario para que puedan acceder y completarlo y así acreditar su participación en este encuentro. Cuando terminemos, hoy van a ya estar a disposición los certificados para que puedan descargarlos. Igualmente van a recibir un correo electrónico detallando esta información. Como siempre, también vamos a abrir el espacio para que puedan interactuar con el expositor de esta tarde a través del chat o también a través de sus micrófonos. Así que, bueno, para dar comienzo a este encuentro, que va a estar a cargo del doctor Daniel Carral, juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, vamos a darle la palabra primeramente a la doctora Verónica Vilsic, quien ha coordinado este ciclo de capacitación. Bueno, muchas gracias Camilo, buenas tardes para todos y especialmente muchas gracias al doctor Daniel Carral, juez del Tribunal de Casación Penal, que desde el día 1 que empezamos a organizar este curso con la gente del Instituto de Estudios Judiciales ha aceptado participar, así que como con todos quiero hacer público ese agradecimiento. Y bueno, además voy a aprovechar para no cortar la exposición del doctor Carral, a quien voy a presentar en unos minutitos. Quiero dar el cierre de este curso para no, insisto, para no interrumpir su exposición, que van a ver que el doctor va a habilitar espacios de preguntas incluso a lo largo de la misma. Entonces, les quiero agradecer porque han sido 2 meses en los cuales hemos contado con una muy grata presencia de todos ustedes a través del sistema virtual, más allá de que comenzamos allá por el primer miércoles de agosto con el doctor Rafecas de manera presencial y virtual. Ha sido un placer para mí colaborar nuevamente con el Instituto de Estudios Judiciales, estar a cargo de esta organización, de esta coordinación, y le quiero agradecer obviamente a la gente del Instituto de Estudios Judiciales, al doctor Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y a ustedes, bueno, espero probablemente quizá por ahí nos encontremos en otra actividad que realicemos con el instituto, y le voy a dar obviamente la palabra al doctor Daniel Carral, que creo que la mayoría de ustedes probablemente lo conocen, y más allá de que su carrera hasta el presente ha sido muy extensa en cuanto a la cantidad de actividades y espacios académicos y profesionales en los que se ha desempeñado. Simplemente voy a referenciar algunos porque creo que lo más importante es que ustedes escuchen la palabra de él para el día de hoy, para el cierre de este segundo módulo de Derecho Procesal Penal. Y bien, como les decía, el doctor Daniel Carral es juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, profesor adjunto regular del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal por esa facultad, donde también él se desempeña tanto en grado y en posgrado, al igual que en otras universidades nacionales. Es docente, investigador en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Matanza, y es un jurista invitado tanto por los consejos de la Magistratura de la Nación como de las provincias de Buenos Aires, Misiones y Chubut. Obviamente le voy a conceder a él la palabra, los dejo con creo que una exposición que seguramente va a estar al nivel de todas las anteriores o incluso en un nivel mayor o quizá equiparable, pero le agradezco mucho nuevamente y le concedo la palabra al doctor Daniel Carral. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que me estén escuchando bien. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, por supuesto, a Verónica, también a Camilo, Fernando, que han colaborado un poco en organizar la parte de la trastienda, la parte técnica, ¿sí? Para que podamos tener un encuentro amigable desde el punto de vista de la tecnología, ¿sí? Como verán, estoy en un lugar abierto, un poco lejos de Buenos Aires y con algunas dificultades de conectividad, pero esperamos que eso no obstaculice. Si en todo caso pierdo importante autonomía de la batería, nos organizaremos rápidamente para poder continuar con la reunión, ¿sí? Institucionalmente también quiero agradecer al presidente de la Suprema Corte de nuestra provincia, que también ha sido partícipe de la convocatoria, y por supuesto a las autoridades también del Instituto de Estudios Judiciales. Bien,
Voy a trabajar un poco hoy también proyectando unas placas que en unos minutos ya seguidamente lo vamos a hacer. Mi idea es comenzar charlando un poco, dando algunos puntos de vista sobre, a partir de la proyección de placas, hacer algún cuarto intermedio donde ustedes puedan hacer preguntas a mitad de camino, y luego ya ir sobre el cierre de lo que tengo proyectado conversar con ustedes. Como parte del cierre de este encuentro, quizás no vengo a dar definiciones ni a transmitir conocimientos. Les diría que todo lo contrario, vengo con más críticas que sí nos invitan a reflexionar sobre cómo tendríamos que trabajar y cuáles son los déficits que hoy se presentan, especialmente al momento de la toma de decisiones. La toma de decisiones que va a involucrar diferentes o distintos tipos de resoluciones, pero que en general van a centrar mi interés mayor, quizás por un defecto profesional en el ejercicio de la función que desempeño en el Poder Judicial, esencialmente y básicamente sobre lo que tiene que ver con las sentencias definitivas, pero por supuesto que aquello que tiene que ver con objetivizar estándares de prueba es algo exigible a lo largo de todo el proceso con diferentes grados de probabilidades, ¿sí? Voy a intentar compartir pantalla, ustedes me van a decir si logro hacerlo. Ahí estoy Se está compartiendo presentando perfecto, en ningún teoría. problema. Quiero ver que en todo caso ustedes tengan acceso a la presentación de pantalla completa, que es lo que tendrían que estar viendo en este momento, ¿sí? Perfecto, se ve todo muy bien. Bueno, arrancamos entonces. En esta primera placa ustedes van a ver una descripción de estado de situación, donde justamente en este plan de ganar amigos, tengo posiciones muy autocríticas con relación a cómo nosotros en alguna porción de nuestra actividad estamos teniendo déficit a la hora de la toma de decisiones, ¿sí? Uno de los primeros aspectos que señalo ahí como una preponderancia de sesgos y determinaciones subjetivas tiene que ver que, por un lado, tras una larga historia, ¿sí?, que explica la evolución de los razonamientos probatorios en el derecho europeo continental, por supuesto trasladado a nuestra tradición, ¿sí?, quizás el common law tiene una tradición distinta, ¿sí?, un arraigo, si se quiere, menos influenciado por la Inquisición y el derecho canónico, con lo cual voy a centrarme un poco más en la evolución, en esta influencia que nosotros traíamos de la prueba tasada, esa prueba legal, ¿sí?, que en un punto trató de acotar, ¿sí?, o trató de, mejor dicho, de tener incidencia sobre la última evolución de esa prueba legal, que tuvo muchísima persistencia en nuestro sistema latinoamericano, a través de lo que llamó la prueba legal negativa, donde a pesar de esa prueba tasada que predeterminaba cómo debía ser la convicción del juez a partir de la corroboración de determinados datos en un expediente, 2 testigos hábiles, un documento público, la confesión del acusado, en esos términos se hablaba, me refiero en esos términos porque eran los términos propios de aquel sistema. Aún así, sobre la base de su convicción, podía desechar esa indicación, esa prueba tasada, y decidir en contrario. Para liberarse de esa predeterminación, esa alquimia, ese algoritmo que representaba la prueba tasada, se pasó a un sistema de libre valoración de la prueba, sistema que reina en la provincia de Buenos Aires desde la última reforma y que en general es el eje de razonamiento probatorio que tienen todos los ordenamientos modernos. Ahora, tenemos un problema con esto de la libertad probatoria que tienen los órganos jurisdiccionales a la hora de tomar decisiones, porque hay cierta confusión y se entiende que, y en eso debo decir también que las regulaciones normativas de los sistemas procesales no ayudan mucho, ¿sí? Hay demasiado apoyo en reglas que se amparan en el convencimiento personal del decisor, la convicción sincera y con diferentes formulaciones más allá de requerir en
en general la explicación de las razones que llevan a esa decisión, la decisión en sí se inspira en un convencimiento y en una apreciación subjetiva. Que haya una libre valoración probatoria no significa de ninguna manera ¿sí? que no estén sujetos a algún tipo de reglas. Por supuesto, no estarán sujetos a las tasas, a la forma tasada de la prueba legal, pero por supuesto que implica seguir de mínima ¿sí? criterios epistémicos de razonamiento ¿sí? para valorar la prueba disponible en el proceso. Entonces, la libre valoración probatoria no debe asimilarse a me parece que, en mi convicción, yo aprecio que, sino que siempre tiene que tener criterios racionales en base a la lógica, en base a las máximas de la experiencia, a las reglas de la psicología y del conocimiento científico. ¿Sí? Básicamente, aquello que nosotros denominamos aspectos integrantes de la sana crítica racional. Digo, señalo esto porque te diría que hasta hace poco tiempo y de vez en cuando aparecen sentencias donde, por ejemplo, para tratar uno de los aspectos relevantes que hoy estamos viendo, que tiene que ver con la duda razonable como uno de los estándares a los que puede acudirse, sentencias que, por ejemplo, señalan que la crítica a la defensa o el embate de la defensa hacia la infracción, a lo que normalmente entre nosotros conocemos como indubio pro reo o indubio pro individuo, no se corrobora en tanto y en cuanto no se ve de la lectura del veredicto que el juez haya dudado. Y por tanto, entonces no hay ningún tipo de duda y por tanto menos puede hablarse de una duda en términos de culpabilidad por fuera de toda duda razonable. El problema es que no importa absolutamente nada si el juez dudó desde lo subjetivo, si tuvo dudas o si de la lectura en principio se aprecian dudas. Puede tener esto alguna incidencia si se aprecian dudas porque puede violar uno de los principios de la lógica en cuanto a la autocontradicción. Pero en sí mismo, la duda personal, la duda subjetiva, el grado de convencimiento subjetivo de quien tiene, de juez o jueza, que tomar una decisión, es una cuestión que deberá charlar con su terapeuta, pero que no tiene que ver con las reglas racionales epistémicas de valoración probatoria. ¿Sí? Primer punto, entonces, nosotros vamos a trabajar siempre al amparo de los elementos objetivos de prueba disponible, por supuesto, pruebas que hayan pasado el tamiz tanto de la adquisición como de la valoración probatoria desde el punto de vista constitucional. Entonces, primera cuestión, ningún aspecto subjetivo puede condicionar. Después hay otras ¿sí? deformaciones de esto que tienen que ver con, vamos a ver quizás un poquito más adelante, con cuestiones de sobreestimación de la capacidad de rendimiento de las pruebas testificales, ¿sí? O la sobreestimación de la capacidad de los jueces y juezas para evaluar la credibilidad de los aportes de información testificales. Es otra de las cuestiones donde también hay un exceso de optimismo respecto a lo que los jueces podemos hacer ¿sí? Para evaluar solo uno de los aspectos de las fuentes de prueba personales, que son las testificales o las testimoniales. ¿Sí? Ese es solo uno de los aspectos que hacen la credibilidad y que creo que está sobreestimado, especialmente cuando esa credibilidad se apoya casi exclusivamente en el lenguaje no verbal. ¿Sí? Parece que los jueces y juezas vimos 2 capítulos de Lie to Me, y ahora sabemos sobre si el testigo miente o no miente de acuerdo al lenguaje no verbal, ¿sí? Que no digo que no exista alguna relación, porque por más espontáneo, sí, es mucho más espontáneo el lenguaje, porque es menos controlado quizás, pero creo que hay en esto una sobreestimación de las capacidades que podemos tener a la hora de tomar decisiones sobre esos aspectos. La ausencia de criterios que orienten con bases objetivas. Bueno, esto tiene afectaciones, como vamos a ver luego, no solamente para quienes tomamos decisiones, sino para quienes también participan en el proceso, desde su rol de parte que sea, acusador o defensor, la acusación tanto pública o privada, pero especialmente la pública, y la defensa. La ausencia de criterios que pueden orientarnos a cuándo determinada teoría del caso, que configura una hipótesis, ¿sí? Ustedes van a recordar que nosotros en la presentación de nuestra teoría del caso, lo que hacemos es exponer hechos
que desagregamos en proposiciones fácticas, ¿sí? Que a su vez van a estar amparadas en la corroboración que nosotros queremos lograr para centralizar y que triunfe justamente nuestra hipótesis por sobre la contraria. Pero eso es solo un aspecto de la corroboración. Lo que hay que determinar luego, de acuerdo al momento del proceso, ¿sí?, qué grado de corroboración será suficiente para tener por acreditado que esos hechos son tenidos por verdaderos. No solamente hay aspectos que tienen que ver con la corroboración, que desde el punto de vista metodológico se hace en base a los aportes epistémicos, y otra situación distinta que ya no depende de la epistemología, de los criterios epistémicos, tiene que ver con una exigencia con qué grado de suficiencia probatoria se va a requerir para el momento final de la decisión, por ejemplo, ¿sí? Digo esto porque no solo en ese momento, pero en el momento final, nos permitiría a nosotros considerar que están suficientemente probados como para ser tenidos por verdaderos. Digo esto porque uno de los objetivos institucionales que nos convocan, sin lugar a dudas, y que todos queremos, es que el proceso penal persiga justamente corroborar hechos que son verdaderos, en una relación de correspondencia. Lo que no nos puede pasar es que aquellos hechos que nosotros, en definitiva, estamos teniendo por verdaderos, no tengan nada que ver con lo que pasa en el mundo, que no tengan relación siquiera con las leyes que regulan el mundo, leyes en términos naturalísticos, en términos físicos. Y esta situación, que por supuesto al mundo judicial en cuanto a los fácticos llega recortada por diferentes razones, ¿sí?, por razones a veces de preservación de garantías constitucionales, algo que hace el recorte epistémico de lo que vamos a evaluar y que ya veremos que esto no les gusta mucho a los epistemólogos, pero que es necesario dentro de un debido proceso. Es necesario que aún con los recortes que se tienen por la distancia en el tiempo, por las limitaciones en el tiempo, por las limitaciones del acceso a las fuentes de conocimiento, por las limitaciones en la información que presentan las partes y que puede aportar un caudal probatorio más o menos rico, y eso tiene alguna incidencia en la calidad de la decisión final, pero aún así, y con esas limitaciones, eso no quita que no podamos acceder, ¿sí?, a un hecho que va a ser probablemente verdadero. Y esto es otro punto que nosotros no podemos perder de vista, que tiene que ver con que en el derecho, y en cualquier sistema, no solo en la disciplina del derecho penal, en el derecho en general, cualquier decisión que se tome, no se trata de una decisión que pueda asimilarse a aquella de una certeza en términos racionales, es decir, en una certeza absoluta. De ninguna manera hay certezas absolutas, ¿sí?, porque nosotros trabajamos con criterios que nos acercan, nos aproximan, con criterios probabilísticos, con probabilidades que no son matemáticas. Vamos a dejar de lado los criterios que tratan de abordar los conflictos en la confrontación de hipótesis de probabilidad de matemáticas. Eso no nos sirve. Pero como el conocimiento y la ciencia en general evoluciona todo el tiempo, la teoría general del conocimiento, no solo en las ciencias sociales, también en otro tipo de ciencias, hacen que siempre las conclusiones sean derrotables, sean o puedan ser falsibilizadas. De ahí que entonces no hay certezas racionales, no hay certezas absolutas. ¿Qué implicancia puede tener esto? Bueno, también que en términos de estándares de prueba, ¿sí?, que podemos a esta altura decir ya que estándares de prueba tenemos siempre, aun cuando nuestro ordenamiento procesal no los invoque de manera expresa, nuestra Constitución tampoco lo invoque de manera expresa, como tampoco lo invocan las constituciones del sistema de common law, que tienen siglos trabajando con estándares, ni la Constitución de Estados Unidos, ni la de Puerto Rico, ni la de Canadá. Ninguna de esas hace una alusión expresa a el estándar de prueba como tal, o la duda razonable como un estándar, por ejemplo, o la culpabilidad por fuera de la duda razonable como un estándar constitucional. Sin embargo, nadie duda a esta altura, más allá de pronunciamientos jurisprudenciales que ha habido en el common law, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica, de que se trata de una parte del debido proceso y, por supuesto, aquello que hace a la garantía de defensa en juicio. Entonces, les decía, los estándares de prueba, trabajamos todo el tiempo con eso. Hace poco tiempo alguien me decía, no, nosotros no tenemos, ¿cómo no vamos a tener estándares de prueba si cuando yo tengo que decidir si puedo
como juez, disponer una detención en base a un requerimiento fiscal, tengo que evaluar una serie de presupuestos. Esos presupuestos son un poco más exigentes a la hora de determinar una medida de coerción personal al momento de dictar una prisión preventiva. Tengo por regla, y se van al 157 y otros, ahí van a ver cuáles son las exigencias. Eso es un estándar. Para poder decidir si aplico o no una coerción personal, tengo que encontrar abastecido en principio y de mínima esas exigencias procesales. Toda regla procesal no deja de ser, en todo caso, una reglamentación del sistema de garantías que ofrece nuestro bloque constitucional federal. Ese nivel de estándar probatorio será un poco más exigente a la hora de decir si paso un juicio o no, y por supuesto a la hora de decidir sobre la condena de una persona, es el término de estándar es el más exigente, que es que esa persona pueda ser declarada culpable más allá de toda duda razonable. Y entonces con esto es que más allá de la duda propia de los escépticos y que existe, no hay certezas absolutas. Entonces, como no hay certezas absolutas, ¿sí?, vamos a hablar de probabilidades. Y en este sentido, cuando en la etapa intermedia de control de la imputación se rechaza un sobreseimiento porque dice que no hay certeza negativa, no va a haber nunca tampoco certeza negativa. Como hay certezas prácticas en términos probabilísticos para condenar, sí, eso implica que la ausencia desde el punto de vista de la ciencia, de certezas racionales, implica que tampoco puede haber lo contrario, ¿sí? Esa certeza negativa a la que se alude, criterio que tampoco está en las regulaciones, pero que es un criterio que ha prevalecido como una coartada bastante fácil de desembarazarse del problema y mandar la causa a juicio, no puede ser una exigencia que obstaculice analizar cuáles son los presupuestos. Y fíjense que incluso dentro de nuestro sistema y en la mayoría de los sistemas más modernos ya hay supuestos en los cuales se puede sobreseer cuando se puede hacer una prognosis respecto de o con relación a la imposibilidad de obtener una mayor riqueza de elementos de prueba que puedan sustentar una hipótesis de la acusación, y entonces uno podría hacer una prognosis sobre la imposibilidad de alcanzar un estándar de culpabilidad como el que se exige. Entonces, esta idea de certeza negativa yo creo que debiera desterrarse de las interpretaciones. Y por último, también hay problemas con esto en cuanto al control de constitucionalidad de las decisiones en materia de impugnaciones, perdón, eso quise decir. Si no tenemos claro cuáles son los diferentes estándares a la hora de controlar, y esto vale tanto para las decisiones de jueces técnicos como para decisiones de jurados, ¿sí?, no podemos hacer esa tarea de ver cuán abastecidos están los presupuestos de corroboración que implican, desde el punto de vista epistémico, en las diferentes fases del procedimiento, aquello que debe tenerse por abastecido para poder tomar esa decisión. Brevemente diría que en materia de impugnaciones hay nuevas coartadas para desembarazarse de estos problemas, como por ejemplo sucede cuando hay una sobreestimación también de la inmediatez, ¿sí? Esa inmediatez que antes de la existencia del fallo Casal, ¿se acuerdan ustedes que había una desvinculación, por lo menos en lo que era materia de casación, entre que solo se atendían cuestiones de derecho y todo lo que era fáctico, cuestiones de hecho, hacían que el recurso fuese declarado inadmisible porque no era materia de impugnación? Como también en otros ordenamientos hubo racionalizaciones de criterios que para conflictos de menor cuantía de determinada materia correccional no admitían la posibilidad de revisión. Por supuesto, eso era anticonvencional y fue así declarado oportunamente por la Corte Federal. En el control de las decisiones, ¿sí?, lo que uno puede ver es que esta idea de que como no estuve presente en el juicio, entonces hay un amplio campo de discrecionalidad que no puede ser controlado, porque tiene que ver con esta relación de inmediatez, repito, es una ganzúa nuevamente para establecer criterios que derivan en no abordar el tratamiento que exige la Constitución que debemos hacer a partir de la revisión integral de las decisiones, especialmente las de culpabilidad, porque los recursos de la acusación tienen otras limitaciones que quizás se asemejan más a los criterios anteriores al fallo Casal. Pero en cuanto a los derechos de un acusado, el derecho a la revisión integral, ¿sí?, no puede escudarse
justamente como una limitante en el amparo de esa ausencia de inmediatez, porque cuando la inmediatez gravita de manera decisiva en la valoración probatoria, y justamente es uno de los ejes que puede abastecer esos estándares de exigencia para declarar la culpabilidad de una persona, que naturalmente son estándares, son pautas, prueba, información disponible de naturaleza objetiva para que yo pueda controlarla. Si hay algo subjetivo, bueno, pues el juez tendrá, y la jueza, tendrá que explicar cómo, fruto de esa inmediatez, se apreció algo que es decisivo en algún aspecto de esa testifical, porque en general se trata de eso, que tiene que ver con la credibilidad, ¿sí? Aún así creo que los casos son muy, muy absolutamente escasos en donde eso puede tener algún tipo de gravitación. Bueno, sigo. Ahí van a ver ustedes una placa. John Fuller, que es el autor al que se hace ahí referencia, seguramente recordado por ustedes como el autor del caso de los exploradores de caverna, que habrán estudiado en filosofía del derecho, en teoría del derecho, en los inicios de la carrera de grado de la universidad. Bueno, las 7, 8 condiciones sobre los que debe resguardarse justamente un Estado de Derecho. Yo voy a hacer hincapié, porque algunas son de naturaleza sustantiva, ¿sí? Voy a hacer hincapié especialmente en una de ellas, que tiene que ver con aquella destacada en gris. Las conductas de los destinatarios deben estar gobernadas por reglas generales, de tal forma que no se tomen decisiones ad hoc para cada caso individual. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que hoy quiero hacer hincapié es que tenemos que desterrar los discursos construidos constitucionariamente que solo sirven para amparar la arbitrariedad porque no dicen nada. Y esto tiene que ver con esa repetición de mantras, ¿sí? Ahora voy a dar algunos ejemplos, que sean tanto en la valoración de prueba, de control, por ejemplo, en el control de impugnaciones de juicios ordinarios, como en el control de impugnaciones de juicios de jurados populares. Sobre algunos de estos aspectos, nuestra Corte Federal llamó especialmente la atención en el año 2020, cuando en un precedente que ustedes van a encontrar como González Nieva, señalaba la costumbre que tienen muchos tribunales de juicio de analizar el cuadro probatorio en que se sustenta la hipótesis de la Fiscalía, entender que corrobora la hipótesis de la acusación, y en lugar de ingresar a refutar la hipótesis alternativa que plantea la defensa, se repite un mantra que suena más o menos así: que el intento de la defensa, que solo persigue colocarse en una mejor situación procesal, ¿sí?, ha sido enervado por el cúmulo probatorio que representa la hipótesis de la acusación fiscal, en el mejor de los casos que utilice algunos términos epistémicos, ¿no? Y por toda contestación es esto. Y lo que dice la Corte Federal en González Nieva es: no se puede hacer esto, y en especial en ese caso que tenía otros ribetes, ¿no? Otros ribetes como, por ejemplo, señalar que si el acusado era inocente, no se explica por qué no se presentó en la comisaría a hacer una declaración en ese sentido y por qué no lo hizo de manera espontánea. Pero bueno, esta anécdota al lado, lo que dice la Corte Federal es que cuando uno enfrenta, ¿sí?, analizar la evidencia para en definitiva entender qué grado de suficiencia probatoria, primero si hay corroboración probatoria de las hipótesis en pugna, y luego qué grado de suficiencia probatoria hay en una evaluación de tipo relativa de una hipótesis contra otra, y en cuanto a poder de refutación, si la defensa, aun cuando considere que la hipótesis de la acusación es más fuerte, es más sólida, eso solo no habilita el dictado de un veredicto de culpabilidad. Por eso es necesario no solo una tarea de corroboración, sino una tarea de refutación. Por eso es que si la hipótesis alternativa de la defensa cuenta con un mínimo de apoyo empírico o de razonamiento argumental, debe ser atendida, debe ser explicada, atendida en términos de abordar esa hipótesis, y debe ser entonces explicada por qué razón esa hipótesis que enarbola la defensa en el argumento de la inculpabilidad, de la no culpabilidad, por qué no puede ser entonces, no tiene alcance de grado de corroboración suficiente, no puede ser atendida, y en su caso tratarla, trabajar sobre esa hipótesis, trabajar sobre ese desagregado probatorio
que debe llevar toda estrategia procesal de la defensa. Entonces, lo que no se puede es perseguir soluciones solamente en este caso. Imagínense ustedes, yo cuando pongo el ejemplo de la corrección de exámenes, sí, yo cuando corrijo exámenes, por supuesto voy a evaluar en cada caso cuál es el grado de suficiencia que un postulante, un alumno en un examen, una alumna, alcanzó con las respuestas. Pero hay algo que es igual para todos y que no lo fijo yo arbitrariamente en cada examen, es con cuánto se aprueba. Esa es una política pública que dice, bueno, los exámenes se van a considerar aprobados cuando superen el 60 puntos sobre un total de 100. Entonces, ese es un estándar. Ese es un estándar donde, más allá de la valoración que yo pueda hacer de cada una de las respuestas, el estándar es una igualdad para todos y no hace que yo en cada caso resuelva cuándo entiendo que está aprobado o no está aprobado, ¿no? Sino que haya criterios de ponderación con alcance general que permitan no caer en la arbitrariedad de esta decisión casuística. Yo cada vez que veo jurisprudencia que dice, pero en este caso en particular, ya tiene una sospecha de arbitrariedad. Cuando uno habla de estos casos particulares, no, lo que perseguimos es algo de previsibilidad, y en términos de previsibilidad, entonces, estándares que nos permitan orientar nuestras decisiones. ¿Qué razones hay para trabajar con criterios? Como yo les decía, respecto de cómo trabajar con la racionalización de la prueba, no solo alcanza a los decisores, sino también a las partes. Estos aspectos de previsibilidad necesitan que podamos entender cuál es el umbral de suficiencia probatoria que debe alcanzarse, porque a partir de eso, especialmente las partes pueden verse afectadas por lo menos 4 tipos de decisiones. Primero, desde el punto de vista de la acusación, es cuándo decido yo seguir adelante con un proceso si tengo posibilidades de tener una mínima solidez para abrir una causa a juicio. Es una decisión de si archivo o no archivo, hasta dónde busco, cómo busco. Bueno, tengo que tener claro como acusador público cuáles son los límites de mínima que yo debo abastecer, por lo menos para llegar a una etapa de discusión plenaria. Cualquiera de las partes diseñar su teoría del caso desde una estrategia procesal adecuada para satisfacer el estándar de nivel de suficiencia probatoria de cada hipótesis que voy a llevar a la confrontación. También para saber de ese mismo lugar, si me ponen el arco en determinado lugar, y bueno, si me alcanza o no me alcanza, y si no tengo chances, si en una prognosis, evidentemente, el caso que tengo con mi prueba es muy débil, si me estoy refiriendo en este caso a la defensa, bueno, si no es conveniente como mejor estrategia, alcanzar alguna salida alternativa entre las diferentes posibilidades que ofrecen nuestros sistemas. Y por supuesto en materia de control de impugnaciones, cualquiera sea el sistema, y vuelvo y repito con esto, técnico o jurados, necesito saber para poder controlar cómo explico el grado de suficiencia probatoria y cómo hago para corroborar esos extremos, siempre desde el punto objetivo y no recitando mantras como que un jurado razonable hubiese estimado la misma culpabilidad que estimó en este caso el jurado que intervino en el caso sobre el que me toca decidir. Esos mantras, sí, son puras formulaciones dogmáticas vacías de contenido si yo no les concedo un alcance y explico en qué consistió mi control y cómo se vio abastecido por la prueba producida durante el juicio. Bien, acá básicamente yo quiero señalar 2 aspectos. Voy a ver cómo ando de batería, perdón. Sí, voy bien. ¿Me están escuchando bien, no? Venimos perfecto, doctor. Bueno, venimos bien. Miren, hay 2 aspectos centrales en cómo tendríamos que empezar a trabajar o cómo debiéramos trabajar. Quizás muchos trabajan así, algunos quizás hasta lo hacen de manera intuitiva porque tienen un buen oficio, y otros quizás porque se han formado en este sentido. Yo creo que es muy importante prestar atención a estos aspectos sobre la determinación de los hechos, porque en general los abogados, por lo menos de mi generación y abogadas de mi generación, no fuimos formados para trabajar sobre cómo estimar la determinación de los hechos. Aquello que los italianos trabajan mucho sobre la quaestio facti, ¿sí?
¿cómo hacemos para determinar los hechos verdaderos? La verdad es que no. Nosotros, fíjense ustedes, en mi caso, ¿no? Yo pertenezco a una promoción de la Universidad de Buenos Aires en donde quizás por el momento político en que yo me formé, fue muy importante en los planes de estudio trabajar sobre lo que era garantías constitucionales. Creo que las garantías constitucionales que tuve, no menos de 4 materias que versaban sobre diferentes tipos de garantías constitucionales, el sistema civil, el sistema penal, en fin, en la teoría general constitucional. Creo que tenía que ver con un momento determinado y en general, en lo que hace a la normativa procesal penal, lo que nosotros teníamos era justamente analizar lo que tenía que ver con cuáles eran los límites y las restricciones a la adquisición probatoria que podíamos considerar ilegal. De ahí, ustedes recordarán la llamada regla de exclusión. Luego hay otro filtro que tiene que ver con, aún prueba que fue regularmente adquirida, hay ciertos límites de valoración, prohibiciones de valoración probatoria. Es una segunda generación. Primera es de adquisición, la segunda es, aún siendo adquirida regularmente, prohibiciones de valoración. Por supuesto, esto puede implicar a prueba, por ejemplo, que no pueda ser confrontada por la otra parte. Si yo quiero integrar por lectura un testimonio que fue recibido por la acusación fiscal y que no pudo ser controlado por la defensa, no hubo una oportunidad útil y eficaz. Digo esto en términos de lo que la Corte Federal ha señalado en Benítez, con señalamientos de antecedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de Castrillo Petrucci versus Perú en términos de la Comisión Interamericana. Es decir, a pesar de que la adquisición de esa testifical sea regular por parte de uno de los poderes del Estado, como es una parte, es ex parte la que recibe esa prueba, si no hubo oportunidad útil y eficaz de poder confrontarla, esa prueba no puede entrar a juicio. Es decir, una prohibición de valoración. El sistema de jurados es mucho más estricto todavía porque ni siquiera si ha habido esa posibilidad de controlar, la habilitaría en términos de Benítez. El sistema de jurados nuestro, como en general los sistemas de jurados más modernos de otras provincias, no existe ninguna posibilidad de integrar ni siquiera una prueba que no ha sido producida, salvo anticipos jurisdiccionales de prueba o estipulaciones probatorias. No se puede estimar ninguna prueba que no haya sido producida a la vista del jurado que debe tomar una decisión. Entonces, desde lo metodológico, esto sí es el primer paso. Acá sí se trabajan sobre criterios epistémicos, de racionalidad, crítica. Acá sí trabajamos sobre la teoría del caso. Acá sí es necesario que cada una de las partes prepare su caso, que como les dije, toda teoría del caso está en función de, en particular y en especial, quien tiene el deber de llevar adelante la acusación estatal, va a tener una plataforma fáctica de imputación donde uno puede, y es una buena forma de controlar, ¿sí?, ir desagregando las proporciones fácticas que abastecen cada uno de los elementos del tipo objetivo y colocar al lado cuáles son los elementos de prueba producidos que corroboran ese enunciado fáctico. Lo propio puede ser la defensa, sea para confrontar y refutar, ¿sí?, algunas de estas metodologías, pero esto depende exclusivamente de criterios científicos, de criterios epistémicos que tienen que ver, en nuestro caso, por la tradición de la sana crítica racional. Señalo esto porque esto desde lo metodológico, vamos a ver algunas otras cosas en el plano metodológico que tiene que ver con el alcance de nuestra tarea habitual en materia de tanto de postular decisiones como de adoptar decisiones. ¿Por qué? Porque el otro plano, el segundo paso, no es una cuestión epistémica, no es una cuestión científica, sino es una decisión de orden exclusivamente político. Cuando uno va a determinar en dónde voy a colocar el estándar, cuál es el grado de suficiencia, es una decisión política, no es una decisión jurídica. Sigo. Cuando hablamos entonces de estos criterios metodológicos, empiezan a aparecer algunos criterios epistémicos, como ven ustedes ahí en la placa. Aparecen nociones como las predicciones, que no es no es un criterio de Pitti, la numeróloga, que me va a decir en cómo va a salir el juicio, ¿no? Las predicciones son inferencias probatorias que se hacen a partir de supuestos auxiliares que nos indican que si tenemos determinado hecho probado y ese hecho es verdadero,
vamos a ir a buscar una prueba, ¿sí? Y esa prueba de hipótesis derivada nos va a corroborar que efectivamente ese hecho es así de verdadero por esta prueba de corroboración. Ejemplo, si me acusan de que acabo de disparar a un ocasional transeúnte que pasaba por aquí, una predicción, una posible predicción es que, desde el punto de vista de los supuestos auxiliares de la ciencia, indican que una persona que acaba de disparar un arma de fuego, y en esto habrá diferencias de acuerdo a la calidad de arma de fuego, etcétera, etcétera, va a haber desprendimiento de pólvora que se va a impregnar en mi mano. Si yo, entonces, establezco la siguiente predicción, si yo fui el autor del hecho, probablemente un barrido electrónico en un espectro que abarque mis manos, va a detectar residuos de pólvora o residuos químicos asociados a la combustión de un proyectil de arma de fuego. Entonces, si efectuada esa actividad pericial da positivo, ayuda, corrobora la corroboración de esa predicción, robustece la hipótesis que yo estoy definiendo como parte de mi caso. Esta es una definición que aparece. Lo contrario de esto son las lagunas probatorias, cuando esas predicciones que debieran corroborarse, esto pasa especialmente como un ataque a la hipótesis de la acusación plausible, también se le puede achacar esto a la defensa, pero en general es una buena estrategia de la defensa cuando achaca y señala cuáles son las lagunas probatorias, es aquellas predicciones que, de acuerdo a la prueba disponible, la acusación debiera haber corroborado para robustecer su misma hipótesis, y que la ausencia de esa corroboración no puede ser explicado, lo que se traduce entonces en una hipótesis que intrínsecamente puede guardar alguna incoherencia. Una hipótesis que tiene grados de incoherencia no puede ser aceptada como verdadera. Las máximas de la experiencia, que son criterios epistémicos que nosotros vamos a llamar generalizaciones, que las hay, son juicios de inferencia probatorias, a veces de naturaleza empírica, a veces de naturaleza normativa, ¿sí? Que cuando son presunciones, son generalizaciones revestidas de un argumento de autoridad. Por ejemplo, cuando el ordenamiento penal dice que en los delitos, que en las conductas que atacan la libertad sexual de las personas, y esas personas son menores de 13 años, no hay ninguna posibilidad de evaluar que hubo un consentimiento en esto. No es porque el menor de 13 años no pueda consentir en sí mismo alguna acción, o en términos generales existe esa posibilidad, sino porque, en base a una generalización sobre el grado de madurez, si el ordenamiento entiende que no existe la posibilidad de estimar eso como racional, y entonces no se va a discutir. Yo a veces encuentro sentencias donde explican que al menor de 13 años se lo amenazó, se lo obligó mediante intimidación. A ver, no tengo nada que discutir. Tiene menos de 13 años, hay una presunción revestida de autoridad, que en este caso es una presunción iure de iure, que dice que una persona menor de 13 años no puede, bajo ningún concepto, consentir la disponibilidad de su propio cuerpo en una relación sexual. Con lo cual, esto es una máxima de la experiencia desde el punto de vista de una inferencia normativa. Las hay desde el punto de vista de inferencia desde el punto de vista empírico, que tiene que ver con reglas estadísticas que abarcan un conjunto general de cosas o de situaciones que permiten establecer juicios de inferencia para un grupo que son contenidos por ese grupo general, pero que permiten una condición adicional, ¿sí? Por ejemplo, que todos los perros de determinada raza pueden tener, en general, problemas de cadera, no sé, los alemanes, aun cuando alguno de ellos no los tenga, pero estadísticamente y en general, ese razonamiento inferencial que puede discutirse empíricamente si alguien lo quiere confrontar, pero existe la posibilidad de hacer un juicio inferencial de esa naturaleza. Todo esto tiene que ver con aspectos metodológicos en cómo abordamos las corroboraciones de hipótesis. Ahora, Larry Laudan o Larry Lodan, como ustedes prefieren llamarle, era un epistemólogo que trabajó mucho sobre algunos aspectos de la metodología, ¿sí? Digo, señalo y destaco que era un epistemólogo porque hay muchos aspectos de estos que quizás tengan algunos déficits si lo analizamos muy finito en el aspecto legal, ¿sí? Pero él destacaba con mucha sabiduría, digo destacaba porque falleció hace poco tiempo,
es una gran pérdida para toda la discusión del razonamiento probatorio, que todo sistema de justicia penal se abastecía de 3 valores en términos epistémicos. Unos valores que se llaman extraepistémicos, ¿sí? Que tienen que ver con esas cuestiones que nosotros decimos de recorte, ¿no? Esto que no nos permite abarcar todo lo que pasó, sino solo un retazo de esa realidad. ¿Por qué? Porque hay derechos constitucionales de los acusados que nos impiden llegar a un debido proceso. Yo no puedo enterarme de las comunicaciones privadas entre el acusado y su defensor, por más que haya habido propuestas en ese sentido, y eso es un recorte que me acota la posibilidad de acceder a todo lo que efectivamente pasó. Pero bueno, esto es porque nosotros también, el objetivo de alcanzar la verdad, en términos de certeza práctica, no invalida otros objetivos que tienen que ver con el resguardo de los derechos constitucionales. Entonces, esto a los epistemólogos les molesta, porque todo lo que tiene que ver con cuestiones de transparencia, razón de oportunidad y demás, lo que hace es recortarle el ámbito nociológico, es decir, el ámbito del cual van a abastecer su conocimiento. Bueno, el sistema jurídico, felizmente, hasta ahora, hasta esta altura y este día del siglo XXI, tiene estas reglas constitucionales que todos hemos decidido seguir respetando, ¿sí? Yo no puedo valerme, aun cuando sea muy rica, de la confesión extraída compulsivamente de un acusado, y entonces, bueno, habrá que excluir esa riqueza probatoria. Bueno, lo que puede ser es que esto atente contra la posibilidad de una decisión de calidad en términos condenatorios, porque ya no habrá esa riqueza que nos abastecía ese elemento, pero ese elemento tiene una prohibición fundacional de que no puede ser ni adquirido de esa manera y mucho menos valorado. Hay un segundo aspecto, esto sí ya tiene que ver estrictamente con la epistemología, y acá sí nos vamos a agarrar de los criterios de racionalidad epistemológica, que es todo aquello tendiente a reducir o al menos mitigar la posibilidad de juicios erróneos, tanto sean y especialmente aquellos falsos positivos de corroboración, y con esto me refiero a personas inocentes que sean declaradas culpables, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de reducir los errores al menos hasta el punto en que la evidencia disponible nos permita. Hay criterios de racionalidad epistemológica que tiene que ver, y se parte desde un principio, justamente en cuáles son los elementos que van a integrar ese cuadro de prueba disponible. Cuanto mayor riqueza y fiabilidad posean esos elementos, de mayor calidad va a ser la decisión y posiblemente con una importante reducción en la posibilidad de error. Usted me dice, bueno, alguien dirá por ahí, pero entonces hay juicios erróneos, hay decisiones erróneas, nos equivocamos, pero por supuesto que nos equivocamos. Para eso existen los recursos, incluso existen acciones que tras un estado de cosa juzgada, esto solo exclusivamente reservado, en principio, para el condenado, para el penado, existen acciones de revisión que pueden aparecer porque la ciencia ha evolucionado y nos permite ahora dirimir cuestiones que antes no se pudieron dirimir. Por ejemplo, cuando apareció la posibilidad corriente de utilizar el ADN, se esclarecieron muchísimos casos de falsos reconocimientos de testigos a personas responsables de delitos, especialmente en aquellos que habían sido materia de abuso sexual y que permitía el resguardo de esa muestra y la confrontación con muestras que podían entonces someterse a ADN. Por ejemplo, entonces, interesa reducir la posibilidad de error, pero no solo interesa reducir la posibilidad de inocentes que puedan ser declarados culpables, sino también los falsos negativos, es decir, culpables que puedan ser declarados inocentes. Los criterios de racionalidad epistémica sirven para los dos casos. Lo que no va a decidir la epistemología y va a ser la decisión política, que tiene que ver con lo que viene ahora, el núcleo débil de la epistemología, justamente, porque no tiene que ver con cuestiones epistémicas, sino con decisiones políticas. ¿Qué vamos a privilegiar nosotros, ¿sí?, en cuanto a cómo vamos a distribuir los riesgos de error? Si vamos a privilegiar entonces que no queremos inocentes que falsamente sean declarados culpables, incluso asumiendo la posibilidad de que culpables puedan ser declarados inocentes,
implica que el grado de suficiencia probatoria lo vamos a poner en determinado nivel de exigencia. Si la configuración social de la sociedad toma una decisión política que dice, no, mire, por razones de prevención, nosotros queremos asumir el riesgo de que personas inocentes sean declaradas culpables y por razones de prevención, porque esto tiene un efecto muy importante en la orientación de los comportamientos, y entonces cuanto más condenados tengamos respecto de este delito, más efectiva va a ser nuestra política prevencionista en este sentido. Y entonces vamos a bajar la exigencia, ¿sí? Y ahí entonces vamos a tener más culpables, pero cuidado, también, ¿sí? Posiblemente menos, seguramente menos culpables absueltos, pero más inocentes culpables. Y no solo es una cuestión de distribución de los riesgos de error, sino también de distribución de carga de la prueba. Y digo esto porque por ahí podemos confundirnos y decirnos, bueno, a ver, supongamos que en materia de derechos del consumidor, ¿sí? Decidimos que contra toda demanda del consumidor, por defectos del producto, vamos a poner en cabeza del responsable del producto la obligación de demostrar justamente que ese defecto no existió. Bueno, esto, que en principio uno podría decir, bueno, es una encomiable distribución de la carga de la prueba respecto de dos contrincantes, aquel que como ciudadano tiene menores posibilidades materiales de enfrentar a aquel más poderoso, que es el productor, pero si a pesar de esa distribución de carga de la prueba le voy a poner un estándar muy bajo, posiblemente lo que yo termine haciendo es algo arriba resultados muy contrarios a aquellos que yo perseguía respecto de la política. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil, a pesar de tener sobre sí la carga de la prueba, para el responsable del producto alcanzar ese nivel de suficiencia probatoria que permitiría desechar la demanda que el eventual actor le haya instaurado. Esto es un poco la segunda parte de la que yo les hablaba, que es ¿qué expresa entonces esta opción política? Esa opción política entonces va a depender de muchísimas razones, no necesariamente metodológicas, o les diría que decididamente no metodológicas, sino que son razones de orden político. Y esas razones de orden político pueden obedecer a la configuración social del momento o a las necesidades de prevención que eventualmente se adopten en este sistema. Hay algo que hay que tener en claro. Todo lo metodológico, ¿sí?, que tiene que ver con la corroboración de una hipótesis desde el punto de vista de qué grado de corroboración como primer paso tienen las hipótesis en conflicto, eso es análisis metodológico, análisis epistémico, ¿sí? Ahora, una vez que tengo más o menos visto qué grado de corroboración tienen, hay un segundo paso que tengo que hacer necesariamente, que tiene que ver con, bueno, esa corroboración alcanza el grado de suficiencia probatoria que el estándar de la decisión que tengo que adoptar en ese momento requiere y exige, especialmente si en los juicios penales, en los momentos de la conclusión final del proceso, el grado de exigencia que el estándar de prueba requiere para dar por corroborada la culpabilidad más allá de todo razonable es un estándar de máxima exigencia y que tiene que ver justamente, una vez que tengo algún mínimo de corroboración de la hipótesis de la acusación, establecer si alcanzó el grado de suficiencia necesario como para que permita no solo corroborar esa hipótesis, sino además, como vamos a ver luego, refutar todas las hipótesis alternativas que le confronten por parte de la defensa. Aparece acá una cuestión de discusión un poco más abstracta, más general, en esta idea de distribución de los errores, si debe responder a necesidades o a puntos de vista que orienten esta distribución simplemente porque las condenas en el ámbito penal tienen consecuencias más graves, que sería una hipótesis meramente cuantitativa, o hay alguna otra posibilidad de hacer distinciones cualitativas o categoriales. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, hay quienes dicen, bueno, a ver,
esta distribución de la carga de error, la acusación tiene que tener la carga de la prueba, tiene que tener un estándar de prueba realmente exigente. ¿Por qué? Porque las consecuencias de todo proceso penal suelen ser más graves que las consecuencias de cualquier otro proceso. Eso inicialmente es cierto. Ahora, hay que tener un poco de cuidado si solo nos vamos a manejar con consideraciones sobre la gravedad de las consecuencias, porque no todo en los sistemas penales tiene consecuencias que incluyan la privación de libertad, como uno podría definir la máxima consecuencia censurable o la máxima consecuencia que puede caer sobre una persona en términos de el bien jurídico que termina afectando la dignidad de la libertad, como es verse privados en una institución totalizante de la libertad ambulatoria. Entonces dice, bueno, ¿por qué? Porque también hay casos penales que solamente tienen pena de multa, y otros que tienen pena de multa de inhabilitación. Hay otro tipo de penas para las personas jurídicas. Entonces, a ver, este es un primer problema, porque entonces, bueno, ¿y por qué los procesos civiles que tienen iguales consecuencias tienen otro tipo de estándares de exigencias para dar por probado una hipótesis? Sí, en general basadas en la preponderancia probatoria o en un balance de probabilidades, cuando es más probable un caso que otro en esta discusión. Digo esto porque si nos vamos a determinar por las consecuencias, todos podríamos decir, bueno, aquellos casos que no tengan consecuencias tan graves en el sistema penal, podrían tener un estándar más bajo. Y en estas diferencias, ¿sí?, sobre lo meramente cuantitativo, fíjense que yo les hacía alusión a que el Sistema Nacional de Procedimiento contempló durante una época, hasta que fue declarado inconstitucional, la imposibilidad de impugnación respecto de determinadas decisiones de naturaleza correccional. Y esto, por supuesto, era violatorio del derecho al doble conforme, que es convencional, que ya lo sabemos. Pero justamente sobre la decisión sobre una regulación que solo medía las consecuencias y que derivaban de determinados procesos penales que abarcaban grupo de infracciones. Pero hoy en día también hay otra corriente que dice, bueno, también hay que medir esto respecto de estándares más exigentes o más laxos o más flexibles en otros casos, como por ejemplo, se amparan en este razonamiento. Dice, no hablo de un caso en particular, sino de un grupo en casos en general que tienen como común una condición que las atraviesa. Por ejemplo, la dificultad probatoria. Entonces se dice, hay determinada cantidad de casos que tienen dificultades probatorias, como puede ser casos que involucren ataques a la libertad sexual de las personas, casos que involucren la corrupción en el ámbito de la administración pública, casos que involucren eventualmente violencia contra la mujer, violencia de género y demás. Dice, bueno, por la naturaleza de esos casos, la exigencia del estándar debiera ser distinto y se debiera ser un estándar menos exigente. Y yo creo que esto es un error, ¿sí?, pretender que la naturaleza de los casos flexibilice un estándar de prueba, porque vamos a volver a caer en algo que en el medioevo fue una práctica habitual y que, por supuesto, el iluminismo que vino después condenó severamente. Era lo que se llamaba la pena extraordinaria, ¿sí? Cuando el hecho era muy grave, no tenía suficiente prueba de corroboración de la acusación y por tanto no podía alcanzar lo que ordinariamente ameritaba un juicio de culpabilidad, daba una pena, pero que no era tan grave como la pena de muerte que se imponía para esos supuestos, pero era una pena, se llamaba pena extraordinaria, una penita, diríamos por ahí, para satisfacer en todo caso el clamor popular sobre la necesidad de venganza pública contra a partir de esa acusación. Esto no nos puede pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo marco que hay otra posibilidad. Yo marco no, digo, a ver, hay una posición doctrinaria muy fuerte y me parece que tiene que ver justamente con un arraigo en principios constitucionales, en modelos que se amparan por sobre todo en el debido proceso, que entienden y hacen pie en, por ejemplo, en aportes de las teorías de la pena. Una de las teorías de la pena que ha recibido muchísimas críticas, las teorías absolutistas, ¿sí?, por oposición a las relativas de prevención, las teorías absolutas que tuvieron como máximo referentes, por lo menos en las carreras de grado, nosotros vemos a Kant, Hegel y demás,
que tampoco eran tan absolutas, especialmente este último, respecto a cómo se explicaba la pena, pero se decía, como ejemplo, aquel ejemplo de la isla de Kant, ¿sí? Si se quiere sostener un sistema de derecho en una sociedad, hasta el último criminal debe ser ejecutado, aun cuando esa sociedad tiende a desaparecer. Ese sistema que tenía como consecuencia de la que nosotros abrevamos, que es establecer una proporcionalidad en la reacción del castigo estatal respecto de la conducta infraccionaria, tenía una prohibición absoluta, que era la prohibición absoluta de condenar a inocentes. ¿Sí? Y esto tiene que ver justamente porque la condena en el sistema penal, no importa ya con sus consecuencias, tiene un estigma particular y por eso el Estado tiene una responsabilidad especial de protección como derecho político de todo ciudadano a no ser condenado cuando es inocente. Y entonces, esa garantía a no ser condenado se establece a partir de una exigencia de suficiencia probatoria a quien acusa que esté por encima de lo que ordinariamente se exige en otro tipo de sistemas que pueden implicar valores importantes, como puede ser el derecho de familia, ese también se adoptan decisiones importantes. Vamos a ver un poco que hay en el sistema de cómo están acostumbrados a trabajar con estándares, pero que son diversos y distintos de acuerdo a cuál es, en primer lugar, el momento en que se toma la decisión y en segundo lugar, cuál es la materia involucrada. Pero que en aquello que tiene que ver con el derecho penal hay una única exigencia, al menos en lo de lo que es sentencia definitiva, que tiene que ver con este estándar de culpabilidad por fuera de toda duda razonable. Bueno, rápidamente hay un ejemplo del ámbito médico, ¿no? De Clapo, que dice, ¿cómo hago yo para establecer? Bueno, cuando tengo pruebas diagnósticas son indicadores imperfectos, y me permiten hacer una inferencia de probabilidades. Si yo tengo que tomar una decisión sobre la aplicación de un tratamiento o una vacuna a partir de determinada enfermedad masiva, voy a tener un grupo de personas que decididamente se van a corresponder con esa banda alta, que son quienes verdaderamente sufren la enfermedad, y una banda baja, individuos que realmente no sufren la enfermedad y a quienes no tengo que aplicar ningún tratamiento, ninguna vacuna. Ahora, el problema es, ¿dónde pongo yo el umbral? ¿Dónde voy a poner el umbral a partir del cual voy a suministrar la medicación o tratamiento? Entonces, tengo que medir un poco las consecuencias de esto. Bueno, a ver, si pongo un umbral relativamente bajo, bueno, voy a vacunar y voy a someter a tratamiento a muchas personas, incluso algunas que no lo necesite. Si resulta que aplicarle ese tratamiento no tiene ningún costo personal en la salud o ningún costo significativo personal en la salud, pero aplicarlo sí tiene un costo muy importante en la personalización de salud, bueno, entonces tendré que poner ahí el estándar un poco más bajo porque necesito doblegar la posibilidad de transmisión de esa enfermedad a terceros. Ahora, si suministrar esa medicación a alguien que es sano puede implicar consecuencias ponderables de estimación, ponderable para su salud, bueno, entonces tendré que elevar un poco el estándar para reducir esa posibilidad de error. Y en esta fluctuación un poco hay alguna semejanza en cómo determinar entonces, desde el punto de vista social, cuál es el baremo. Los invito ahora, voy a cortar un toque la presentación para que poder escucharlos a ustedes en las dudas que puedan tener. A ver si puedo dejar de presentar, dejar de compartir. ¿Sí? Perfecto, ahí se dejó de compartir. Tengo un 40% de batería, así que tengo un ratito para seguir charlando. ¿Tienen alguna duda hasta acá de lo que venimos viendo? ¿Algo que les parezca que necesite profundizar una aclaración o nada, cualquier duda que les parezca en este sentido de lo que hemos venido trabajando? Hay algunas cuestiones que todavía faltan para el cierre. Por ahora no hay ninguna pregunta, me parece, ¿no? En el chat. En el chat no hay preguntas. Bueno, ¿y alguien que se le ocurra a viva voz hacerla? ¿O está todo muy claro o no me entendieron nada? Lo cual implicaría un serio problema para mí. ¿No hay ninguna inquietud? ¿Puedo continuar entonces? Por lo visto creo que sí, incluso si querés aprovechar tu batería para lo que queda y poder darle el cierre, pero... Bueno, dale. Bueno, voy a seguir compartiendo entonces.
A ver si puedo volver a compartir sin problemas. Esperemos que sí. No es el mismo problema. A ver, aguárdame un segundito. Ahí está. Bueno, ahí voy a continuar. Solamente necesito que me confirmen si están viendo ustedes la pantalla completa. Lo vemos perfecto, doctor. Bien, bueno, esta placa un poco ya fue anticipada en lo que veníamos conversando sobre los dos pasos, ¿no? Tras una evaluación probatoria, hay que establecer el grado de confirmación o corroboración de esa hipótesis. Eso es desde el punto de vista metodológico, epistémico, y luego, una vez que ya cuento con cierto grado de corroboración, si estoy en condiciones de declararla como probada o aceptarse como verdadera. Los estándares de prueba, ¿sí?, son criterios que nos indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, vale decir, cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis. Esto de cuándo estamos en condiciones de aceptar como verdadera la hipótesis no lo da la epistemología, lo da la decisión política de cuál es el estándar de exigencia probatoria. Acá un poco lo que yo les decía, en el cómo lo van a ver ustedes que están muy acostumbrados a trabajar sobre estándares probatorios, ¿sí? Por ejemplo, diferentes estándares en los inicios de una investigación penal, el de sospecha razonable, que es para breve requisa, pero para un allanamiento o una requisa se requieren mayores pruebas, como por ejemplo la causa probable de arresto, que es aquella exigencia que se requiere para un orden de allanamiento. A veces en la jurisprudencia local nuestra, que seguimos en nuestra interpretación constitucional, los precedentes de la Corte Federal Norteamericana en esta materia, a veces confundimos un poco, ¿sí?, lo que es la sospecha razonable inicial con la causa probable de arresto, que tiene que ver con una exigencia mayor para justificar la invasión a un ámbito de intimidad más protegido, como es, por ejemplo, el allanamiento de una morada, ¿sí? Y fíjense que también es un estándar de prueba que se requiere una exigencia menor al de la culpabilidad, pero para el equivalente a la elevación a juicio nuestra, que es la intervención del gran jurado para pasar al juicio definitivo con el panel de 12 jurados. Van a haber luego otros estándares de prueba que tienen que ver con otras materias en el derecho administrativo, en algunas materias propias del derecho de familia, lo que es en decisiones muy importantes en el ámbito del derecho de familia, como tiene que ver con responsabilidades parentales y demás. Fíjense que es solo un grado por debajo de aquel estándar más exigente, que es el que se aplica en el ámbito del derecho penal, ¿sí? Ellos están mucho más acostumbrados. Aun cuando el estándar de V razonable aparezca en el sistema del common law también, no como una garantía para el acusado, sino como una herramienta que permitió tranquilizar la conciencia de los jurados, ¿sí? En la temprana Edad Media, los jurados, las personas que integraban los jurados eran personas fervientemente religiosas, que a partir de los postulados de San Mateo, y decía que condenar no se debía juzgar, sino que debía ser juzgados, aunque eso tenía otro enfoque, pero por supuesto condenar a un inocente importaba un pecado de tal naturaleza que traía como consecuencia el futuro en el infierno. Entonces, eso traía que costaba mucho alcanzar, de acuerdo a la certeza absoluta con la que era concebida la posibilidad de culpabilidad, alcanzar veredictos de culpabilidad justamente, y se trabajaron sobre dos ideas en una etapa más cercana, en la etapa del iluminismo posterior.
se trabajó sobre ideas de Locke sobre lo que se llamó certeza moral, que poco tiene que ver con conceptos éticos, sino como contraposición a certezas absolutas más propias de la época, de aquella época en las ciencias duras. Pero por otro lado, sí, el estándar de duda razonable vino a traer tranquilidad a los jurados que podían condenar, entonces, aun cuando tuviesen dudas, siempre y cuando no tuviesen esas dudas razones muy importantes, razones objetivas, que pudieran ampararlas, ¿no? Entonces, dudas se podía tener sobre la culpabilidad, pero cuando no eran dudas de mayor entidad, ¿sí? Se podía condenar sin que esto importara comprometer su vida eterna en el infierno. Bien, ¿cuáles son los criterios para que puedan ayudar a establecer? Bueno, desde un paradigma de criterios generales, por supuesto, como decíamos hoy, aplicables a jueces técnicos, los criterios de racionalidad epistémica no pueden ser, que nutren a los estándares como estadio previo, no pueden estar vinculadas a creencias propias del jugador. Ese subjetivismo debe ser desterrado, y de ahí la idea esta que yo insisto, es que extirpemos los mantras de declaraciones abstractas, generales y puramente dogmáticas. Debería ser suficientemente preciso para permitir el control intersubjetivo y racional de su aplicación. Y acá debo hacer una aclaración porque no hay una precisión quirúrgica para establecer de acá para arriba, de acá para abajo. Pero bueno, hay un ámbito donde se puede acotar muchísimo la arbitrariedad, porque los criterios que vamos a ver luego, que deben sustentar, ¿sí?, la posibilidad de establecer de que una persona es culpable por fuera de cualquier duda razonable, tiene que haber corroborado y refutado toda una serie de condiciones. Y debe incorporar la preferencia por los errores negativos frente a los positivos, es decir, admitir la posibilidad de una absolución frente a una condena de un inocente. Esa regla del juez Blackstone, que en realidad tiene su origen en los gestos de Ulpiano, que decía que era preferible 10 culpables declarados inocentes a un inocente declarado culpable. Bueno, esto lo quiero pasar, pero quiero ir a esto que es el inicio de la corroboración de los criterios, ¿sí? Lo primero que tienen que tener en cuenta son estas dos premisas en la hipótesis, especialmente de la acusación. Estas condiciones deben darse conjuntamente. Si uno se da solo una aislada, es insuficiente y la hipótesis no tiene corroboración. La primera premisa dice, debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos en forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas, ¿sí? Es este juicio de hipótesis derivada de lo que hablábamos inicialmente. Es decir, primero la explicación coherente, que no haya nada que no pueda explicarse, ¿sí? Si aparece un dato probatorio en una dimensión de riquezas que no es la habitual para ese tipo de ilícitos, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos y analizamos un caso propio de la cadena de tráfico de estupefacientes, hay una serie de elementos de prueba que normalmente integra ese conjunto de evidencias regulares en esos casos de criminalidad. Entonces, cuando yo no tengo abastecida mínimamente esa cantidad de elementos, es un dato que enciende una alarma para profundizar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos, ¿sí?, un conjunto de evidencias que permitan de por sí ser los regulares del caso y estarían abriendo hipótesis y predicciones que no pueden ser corroboradas, y de ahí cierta incoherencia en el tratamiento interno de una hipótesis. Una hipótesis que tiene un grado de incoherencia interna es una hipótesis falsa. En segundo lugar, esa hipótesis debe haber refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de esos mismos datos, es decir, que sobre esos mismos datos sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas algunas hipótesis que vamos a ver ahora. ¿Esto qué significa? No solo es una lógica de corroboración de hipótesis a partir de las pruebas disponibles que amparan objetivamente esa corroboración de proposiciones fácticas, sino que a su vez deben refutar todas las hipótesis alternativas que la defensa puede haber establecido o formulado sobre la base de esas mismas pruebas, ¿sí?, de las pruebas disponibles en el juicio. Todas las hipótesis que formula la defensa, bueno, hay algunas que no, naturalmente, porque si yo hablo de hipótesis implausibles, la acusación no tiene que andar explicando
cómo refutar las hipótesis implausibles, aquella que no se corresponde con las reglas del mundo como lo conocemos nosotros. Si hay una persona que sale corriendo de determinado lugar, es indicada como que acaba de apoderarse ilegítimamente de un celular, es aprendida inmediatamente en flagrancia, se le secuestra de su bolsillo el celular que se corresponde con la persona que ha sido víctima de este hecho, y el acusado argumenta en su favor que fue abducido por un grupo de marcianos, quienes luego de estudiarlo en una dimensión de tiempo distinta lo devolvió a la Tierra con ese celular en el bolsillo. La verdad es que como fiscalía no tengo ni que contestarlo porque no hay ninguna predicción posible de corroborar frente a ese argumento que además desconoce las reglas de la lógica. Si alguien tira un vaso desde el quinto piso argumentando desconocer las leyes de la física que regulan el mínimo conocimiento de cómo se desarrollan las cosas en el mundo, bueno, son hipótesis implausibles que yo no tengo que contestar. De ahí que muchas veces también la atribución subjetiva en el dolo, ¿sí?, sea una imputación jurídica, no una corroboración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se presupone un mínimo de conocimiento del mundo y sus condiciones. Van a ver ustedes que hay diferentes estándares. Hay un libro de Jordi Ferrer, yo paso mucho de este trabajo que tiene que ver con la posibilidad de formular distintos estándares que bien pueden ser aplicables en cuanto a exigencias. Estos tres en general están reconducidos a la fase final del proceso. Puede haber otros de menor exigencia que pueden estar direccionados a otras etapas anteriores del proceso. Pero bueno, conservando la primera premisa que tenía que ver con la corroboración, la segunda premisa en otro estándar podría decir, bueno, que es necesario que haya refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa, si es plausible, es explicativa, los mismos datos, compatible con la licencia del acusado, salvo que se trate de una hipótesis ad hoc. Ahora voy que es la ad hoc también. Bueno, el segundo y el tercero para mí podrían fundirse en uno, porque es, a ver, un estándar menos exigente que el primero sería que hace una obligación de refutar toda hipótesis alternativa formulada por la defensa, que tenga un mínimo de sustento probatorio. Aquello que la Corte Federal decía en González Nieva, mire, usted tiene la obligación de contestar cuando le ofrezcan una alternativa como hipótesis de la defensa que tenga un mínimo apoyo empírico. ¿Sí? Y entonces este estándar número 3 mantendría la primer premisa anterior intacta y la segunda se conformaría de esta manera. Vamos a tener que refutar como obligación toda hipótesis alternativa que tenga un mínimo de amparo de apoyo empírico. El resto de los estándares que ustedes pueden apreciar en esta placa pueden ser considerados desde un punto de vista de la preponderancia probatoria, una hipótesis probablemente más verdadera que otra, con una variación en cuanto a los elementos que pueden ser estándares aplicables a otro momento del proceso, en particular del proceso penal, no de procesos en otras disciplinas. Me refiero en esto, por ejemplo, en la decisión de una elevación a juicio, es posible admitir el estándar número 4, que la hipótesis sea más probablemente verdadera a la luz de los elementos de juicio existentes, y el peso probatorio es que, el peso probatorio me refiero en base al conjunto de evidencias que debiera tener ese caso. Si ese caso tiene el conjunto de evidencias que regularmente suelen estar presentes en infracciones de esa naturaleza, y la hipótesis aparece como más probablemente verdadera que inexistente, entonces amerita la apertura de un juicio. Esto podría ser un estándar, por ejemplo, pero solo a título de ejemplo, para sostener la lógica que debiera reconducir la decisión de elevar una causa a juicio. Bueno, esto tendríamos que trabajar sobre un caso en concreto. Lo voy a pasar porque no voy a llegar ni con la batería ni con el tiempo, porque llevo 1 hora y media y no los quiero aburrir demasiado. Esto tiene que ver con algo que les decía sobre la metodológico. Toda hipótesis empírica tiene a su vez hipótesis derivadas, que son las que permiten hacer predicciones. Si se cumplen, aportan corroboración a la hipótesis principal. Si no se cumple, no significa que necesariamente no está corroborada. Puede requerir de otras hipótesis derivadas que pueden arrimar corroboración a esa hipótesis que estoy trabajando. Bueno, esto tiene que ver con el ejercicio
las placas anteriores que estaba ahí, que no lo podemos llevar adelante por razones de tiempo y energía. Las lagunas probatorias era algo que les explicaba al inicio. Si la hipótesis de la acusación permite formular predicciones adicionales que no han sido contrastadas y aportadas como prueba, no se cumplirá la primera cláusula del estándar. Estas lagunas, justamente aportadas al proceso, no han sido. Quiero cerrar Daniel. con algo. No, Sí, se ve ido el sonido, por eso. ¿ahí me escuchan? Ahí sí, le escuchamos, sí. Bueno, quiero cerrar un poco con algo que son aspectos de discusión una vez que ya estamos avanzando y hemos avanzado con las discusiones de naturaleza epistémica, tenemos decidido como modelo opción política cuál es el estándar de prueba que vamos a aplicar. ¿Qué pasa en esta dimensión relativa de evaluación entre hipótesis de la acusación e hipótesis de la defensa? Entonces, nosotros decíamos que la hipótesis de la acusación debe refutar todas las hipótesis alternativas de la defensa. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una hipótesis de la defensa? ¿Qué grado de exigencia le vamos a exigir nosotros como de suficiente corroboración para alcanzar ese grado de duda razonable a esa hipótesis de la defensa? ¿Le vamos a exigir el mismo estándar que se le exige a la acusación para corroborar su hipótesis? ¿O a la defensa, cuando tiene que corroborar una hipótesis alternativa que puede generar una duda razonable, el estándar de exigencia debe ser menor? Y yo señalo acá jurisprudencia del Tribunal de Casación, donde hemos admitido que necesariamente todas las defensas afirmativas que se establecen desde el acusado, ¿sí?, no pueden estar en paridad de exigencia con la acusación. Y pongo, por ejemplo, para cerrar un caso. Tuvimos el primer caso donde se dirimió esta cuestión vinculada a las defensas afirmativas, tenía que ver con un caso donde 2 personas habían sido detenidas tras un robo, donde se había consumado, las víctimas habían reconocido en fila de personas a 2 o 3 de sus autores. Uno de los acusados señaló que el día del hecho, a esa hora, él se encontraba en su casa, que podían registrar su casa y que había cámaras que podían corroborar lo que él estaba diciendo. Efectivamente, se fue a su casa, se registró, no se encontraron elementos vinculados a la investigación, se llevaron los soportes informáticos que ubicaban las filmaciones en un día y una hora justamente coincidente con el de la plataforma fáctica de imputación del robo. A su vez, en algunos de los secuestros se habían obtenido algunos objetos que fueron entregados a las víctimas, reconocidos por las víctimas, pero una vez ya en el juicio se dio la siguiente situación. Una de estas personas empezó a explicar que esos objetos que habían sido vueltas a las víctimas eran de su propiedad. Por ejemplo, que el anillo tenía en su cara interna la inscripción de la fecha de su casamiento y las iniciales de su mujer. Entonces, frente a la hipótesis de la acusación, que ese era el objeto de apoderamiento legítimo, él había refutado con una hipótesis que justamente corroboraba que esa alianza efectivamente con la partida de patrimonio se condecía la fecha de inscripción con el de su matrimonio y las iniciales con el nombre de su esposa. Con lo cual, ese objeto había sido mal reconocido por las víctimas y mal entregado. Lo propio de una cámara de fotos que tenía una memoria con fotos que databan de cumpleaños, de familiares, de un tiempo muy lejano y muy anterior a la fecha del evento criminal, con lo cual también no se correspondía con objetos de apoderamiento. Y todo se fue cerrando así, quedando solo en la duda un gorrito con visera, elemento bastante común. Pero lo más importante se daba con la filmación, porque la fiscalía había hecho una pericia informática y había llevado el perito a declarar. Y el perito lo que dijo es, mire, con el trabajo que a mí se me pidió, ¿sí?, yo no encontré ninguna alteración en el sistema que me permita dudar de que esa filmación se corresponde con el día y la hora que indica esa filmación. Ahora, si es posible dudar de eso, bueno, requeriría de una prueba mucho más compleja, mucho más avanzada, que ni siquiera sé si estoy en condiciones técnicas de realizarla, pero que no se me requirió.
se me requería una prueba con estas limitaciones y con estos elementos, y mi conclusión es que con estos elementos y con estas limitaciones, esa fecha y esa hora en la afirmación es correcta. Con todo ese cuadro probatorio disponible, ¿sí?, nosotros decidimos absolver a esa persona, ¿sí?, porque justamente el grado de exigencia, de corroboración de su hipótesis alternativa de que estaba ahí, tenía suficiente acreditación, incluso podríamos decir un grado de acreditación donde la hipótesis que planteaba respecto a que se encontraba en su casa, en vez de en el lugar del hecho, era más probable que improbable a partir de la filmación y la ausencia de secuestro de elementos objeto de la red furtiva acontecida en el robo. Y por tanto, la conclusión lógica a la que debía arribarse a partir de un estándar asimétrico de exigencia para la defensa era la absolución. Y así lo fallamos, y creo que así fue a su vez corroborado por el Tribunal Superior de Provincia, hasta donde recuerdo, ¿sí? Entonces, para cerrar un poco y englobar este capítulo, y me voy a dejar de presentar, así los puedo ver. Ahí ya nos vemos. Lo vemos todo bien, perfecto. Bien, bueno, entonces es muy importante en esta dimensión relativa de hipótesis que confrontan entre sí, establecer, nosotros de momento, y les diría de manera un poco provisoria, hay artículos de discusión donde incluso han cuestionado nuestro criterio de establecer ese grado de preponderancia probatoria, para decirlo en términos de estándar probatorio más cercano al que se utiliza en el derecho privado. Digamos que a la defensa, como estándar de menor exigencia, uno podría establecerlo, por ejemplo, en un balance de probabilidades según una preponderancia probatoria, que sea más probable que improbable que ello haya sido así. Y con eso dar por verdadera la hipótesis de la defensa. Y otra cosa, hay una muy mala costumbre, como mantra que se recita cuando uno tiene dudas, y por eso digo que el estándar de duda de culpabilidad más allá de toda duda razonable es mucho más que el indubio pro reo, ¿sí? Cuando se absolve por la duda, ¿sí?, implica que la persona sigue siendo inocente, la presunción de inocente sigue vigente. Entonces, yo no hablo de presunción de inocencia, hablo de estado de inocencia. Y si no hubo prueba de la culpabilidad de esa persona, el estado de inocencia sigue incólume. Por eso esta idea de seguir absolviendo por la duda es una cosita así, te absuelvo pero con un poquito de estigma moral, ¿sí? Mayer solía señalar esto como un error de los sistemas y como un horror de los operadores del sistema, jueces y juezas que tomamos decisiones. Se absuelve y la absolución tiene que ser libre, libre de cargas, libre de estigma. Si no se pudo destruir el estado de inocencia, la persona, no hay por qué dejar ese tufillo a algo de culpabilidad que no te puede probar ahí. Si no establezcamos, hay sistemas que establecen sospechas de culpabilidad no probadas en sistemas de jurados populares, ¿no? Como estándar intermedio que implican la no culpabilidad del acusado, pero por ausencia de pruebas, un estándar intermedio entre not guilty y guilty, no culpable y culpable. Pero en el sistema nuestro de estado de inocencia, la verdad es que si las pruebas de la acusación no destruyen el estado de inocencia, la persona sigue siendo inocente y entonces hay que desterrar esa absolución por la duda, ¿sí? No tengo nada más para agregarles, al menos de momento. Les agradezco muchísimo que se hayan reunido en esta oportunidad, que me hayan permitido el cierre de este ciclo con tan prestigiosos colegas a lo largo de todas las jornadas. Y nuevamente agradecer no solo la presencia de ustedes, sino la colaboración de todos los colegas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Excelente la exposición, y creo que por el momento no hay ninguna pregunta, solamente halagos para la exposición, que no es poca cosa, pero bueno, fueron todas expresiones a cuál es el fallo de casación. Hay una de la pregunta que hace Juan Marcelo Melillo. Tenemos varios en este sentido. Mira, no lo recuerdo de memoria, pero sí me comprometo a pasárselos a ustedes el listado de fallos que abarcan los estándares. Están publicados, pero que los que abarcan estándares de prueba los pueden ubicar. Yo les voy a pasar los datos, me comprometo al Instituto de Estudios Judiciales para que los pueda difundir,
pero además, les recuerdo, tenemos un Instagram y en las sentencias de la Corte que están vinculadas al Tribunal de Casación Penal lo van a encontrar ahí como estándares probatorios, o con esa voz probablemente puedan encontrarlo. Pero me comprometo, por supuesto, desde ya a trabajar. Hay una sentencia que yo creo que todo esto que venimos trabajando es la sentencia más completa, que es la de Bazán, que fue condenado a perpetua por un abuso sexual seguido de muerte, un criminis causa, en el Departamento Judicial de Loma Zamora. Fue anulado el juicio por nosotros y en el segundo juicio la acusación fiscal desistió justamente de acusarlo y le pidió la absolución y fue absuelto. Esa primera sentencia de anulación de la sala primera, la causa es Bazán. Es una causa muy conocida, ustedes la googlean y la van a encontrar, no recuerdo el número. Bazán es el apellido del imputado, lo único que recuerdo. Pero es una situación, es una sentencia donde ustedes van a ver justamente cómo trabajar sobre estos aspectos metodológicos de predicciones y corroboración, ¿sí? Y por qué todas las corroboraciones que el tribunal había establecido en la instancia no habían seguido ningún proceso metodológico y además habían arribado a conclusiones falsas, sin apoyo empírico. En algunos casos llegando al punto de copiar el dictamen de solicitud de elevación a juicio sin someterlo a un análisis que permita este juicio metodológico de corroboración, entre tantos defectos que contenía esa sentencia que se anuló. Pero sin querer incurrir en esa crítica, que ya para eso lo hemos hecho en la sentencia, digo, pueden apreciar cómo se aborda desde un punto de vista metodológico, en nuestro criterio, al menos en el humilde criterio de la sala primera, aspectos metodológicos de corroboración. Cómo se establecen las predicciones, cómo juegan los supuestos auxiliares, cómo juegan en todo caso las lagunas probatorias y cómo son las hipótesis derivadas que uno va analizando y que es necesario corroborar en todo juicio que pretenda establecer seriamente un grado de culpabilidad, ¿sí? Hay una colega, la doctora Silvestina Leca, Marcos Mazán es el juicio. Yo no recuerdo otro dato. Sé que el tribunal, no sé, es más, si la doctora Silvestrini no formó parte del tribunal que absolvió, pero la verdad es que no, soy muy malo para los nombres. Marcos Bazán es el caso, con googlearlo lo pueden ver en el Instagram y allí podrán encontrar por lo menos cómo explicamos esta idea que tratamos de transmitir, sea por lo menos establecer estándares que objetivicen y que permitan hacer las cosas previsibles. De esto se trata. Tratamos de llevar previsibilidad. Bueno, si esto se reúne en base a determinadas condiciones, lo que vamos a poder acceder es a juicios de previsibilidad razonables, que además permitan ser controlables. Salir de estas cosas subjetivas que son tan propias del tribunal de impugnaciones como de cualquier otro tribunal que toma decisiones, ¿sí? Establecer, así como la actividad médica se mejoró mucho a través de protocolos de actuación que permitan un control, y con eso un poquito se acotó la industria del juicio que se llamaba en algún momento. Bueno, ¿por qué? Porque hay estándares de trabajo, estándares de control, estándares epistémicos de abordaje, estándares de control de impugnación. De esto se trata. Y esto hace que pueda ser previsible la respuesta de los organismos jurisdiccionales, previsible las estrategias de la parte con lo que se van a encontrar como respuesta a las propuestas en la configuración de sus hipótesis que hacen a la teoría del caso que cada uno de ellos deba llevar. Bien. Creo, no hay uno que es Mendoza Astrid, estaba tratando de recordar de valoración probatoria tuyo, de un voto tuyo de valoración probatoria. Mendoza también, Mendoza es una causa de La Plata, es una chica que fue condenada en su momento por un homicidio agravado por relación de pareja, me parece. Tiene varios años ese. Sí, ese quizás sea uno de los primeros. Por eso me suena. Y hay otros, hay varios. Yo me comprometo a mandar un listadito de algunos y en breve va a haber uno bastante fuerte también vinculados justamente a prognosis metodológicas. Bien. Bueno, siguen habiendo palabras, ahí pasaron el número de la causa, 104, 124. Bueno, yo debía haber venido preparado para eso, pero... Bien, les pido mil disculpas. La colaboración y también las palabras de felicitaciones y agradecimientos para todos. Nuevamente agradecerle al doctor Carral, supongo que se le va a terminar apagando la computadora cuando terminemos con el curso. Creo que sí, pero tarea cumplida. Les ofrecí un lindo escenario atrás. Para terminar el curso, sí, un nivel... Si se aburrían podían mirar un poco
las No. montañas que tengo detrás. Bien, bueno, Bueno. nuevamente agradecerle a todos Muchas ustedes, gracias a a Camilo. ustedes. Camilo, Fernando, Vero y por supuesto a todos los colegas y las colegas que también han compartido con nosotros este momento y que podamos tener otra oportunidad de mayores discusiones que siempre nos van a dotar de una riqueza informativa mucho mejor, ¿sí? Muchísimas gracias y que tengan una buena semana. Muchas gracias, doctor Carral, doctora Vilsic, especialmente doctora Vilsic, que una vez más organizó un ciclo de capacitación impecable con un montón de juristas de lujo. La verdad, Verónica, un lujo trabajar con vos nuevamente, ansiosos para preparar lo que sigue, ya pensando el año que viene seguramente. Doctor Carral, muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. El material, el fallo que nos haga llegar el doctor Carral, lo vamos a dejar disponible en el aula virtual de este curso, en donde seguramente desde el día de mañana ya estarán disponibles también los certificados para que los descarguen. Bueno, muchas gracias y bueno, y que tengan un muy buen fin de año para la actividad del instituto y para todos ustedes. Bueno, será hasta la próxima. Gracias igualmente. Buenas tardes. Excelentes todas las jornadas. Gracias.